Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Otra semana intensa, la verdad es que ya llevamos mucho tiempo que el mercado no nos deja aburrirnos y hay que analizar con mucha intensidad porque estamos viviendo unas semanas, yo diría que ya casi unos meses, pues muy relevantes, de los que se ven pocas veces. Tarde o temprano nos volveremos a meter en ese mercado aburrido que yo llegaré los sábados que no sabré ni de dónde sacar las 4 claves. Eso me pasaba en el 2017 y en otras temporadas, pero ahora no. Ahora más bien tengo aquí el cuaderno con las 4 claves y tengo como 7 u 8 subclaves apuntadas porque está todo muy movido. Y esta ha sido otra semana interesante, una semana que yo diría que es una semana esperanzadora para el mercado, porque ya no solo por las cifras, que son muy buenas, sino por las perspectivas. Vamos a ver, en cifras, una semana magnífica. En Wall Street, por ejemplo, que siempre la referencia, Dow Jones ha terminado subiendo pues 2,96%, que no está nada mal. El Standard & Poor's 500 ha terminado subiendo el 2,87 y el Nasdaq, pues muy parecido, ha terminado subiendo el 2,66%. Y un dato importante es que si contamos las 4 semanas consecutivas que llevan al alza, a 4 semanas ya, estamos hablando del mejor registro en 4 semanas consecutivas al alza, que bueno, es algo que en el 2017 se dio muy a menudo, pero no es tan frecuente. Bueno, pues el mejor registro en las últimas 4 semanas para Wall Street desde octubre del 2011. Estoy mirando los datos, efectivamente, octubre del 2011, que no se veían pues 4 semanas pues de esta manera, ¿no? Yo diría que no tanto pues todos estos registros brillantes que tenemos aquí, sino la perspectiva con la que el sabor de boca con el que se cerró ayer viernes es muy importante. Los registros fueron muy buenos, más 2,82% a las 10 de la noche cuando cerró Estados Unidos para el DAX, más 2,26% para el Eurostoxx, más 2,05% para el IBEX, más 1,38% para el Standard & Poor's, más 1,50% para el Dow Jones, más 1,08% para el Nasdaq, más 1,09% para el Russell de pequeñas compañías. Muy bien, ¿no? Realmente muy bien. Si le damos un vistazo al Standard & Poor's 500, en una hora no hacemos nada, vamos a ponerlo aquí en diario. El rebote ya, esto puede ser algo más que un rebote. Todos los indicadores a mí me están dando una posible ya vuelta. Ayer vimos por primera vez desde yo que sé cuánto tiempo, hacía casi un año que no lo veíamos. Ayer vimos al indicador que tenemos de manos fuertes, Mundo Hedge Fund, que ponemos todos los días sobre las 5 de la tarde o así, con un incipiente saldo comprador de manos fuertes, algo que no se veía desde yo no sé cuándo, desde hace más de un año, no es muy importante aún. Hay mucho cierre de posiciones cortas en todo este proceso que hemos visto aquí y un volumen no demasiado alto. Vamos a verlo mejor, un segundo. Vamos a poner aquí el Standard & Poor's 500 y vamos a poner el volumen. Bueno, pues aquí tenemos el volumen del Standard & Poor's 500 y como podemos ver es fuertemente descendente, pero bueno, esto es así siempre. Es imposible sacarle punta al volumen a un gráfico de índice, ya lo hemos hablado muchas veces. Yo a los alumnos que les doy clase en el experto y en el máster universitario siempre les advierto que cuidado con esto. El volumen te dice lo que te dice, pero en las caídas, hablando de índices, valores sueltos sí que se pueden sacar cosas, las caídas son siempre con volumen creciente y las subidas son siempre con volumen decreciente, y como las subidas sean sostenidas, el volumen parece que sea de cachondeo, como vemos aquí.
Esto es así y hay que llevar un poco de cuidado. Lo que pasa es que, bueno, pues todo tiene, en fin, una cierta medida. Entonces yo hoy leía en las crónicas, esta subida no es fiable porque el volumen es bajo. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, insisto, tanto en el experto como en el máster siempre saco unos estudios que muestran que si sumamos desde el 2009 hasta la fecha y hubiéramos suprimido los días, esos que dicen que no tenía volumen, habríamos perdido dinero. Y si hubiéramos estado solo en los días en que había fuerte volumen, nos habíamos dado un tortazo de mucho cuidado. Así que a nivel de índice ya podemos esperar sentados que una subida curse con un volumen enorme, o que no lo vamos a ver. El volumen siempre se dispara en las caídas. Yo sé que esto puede ser objeto de controversia, pero es lo que hay. Y si no, pues miren los gráficos y verán. La bolsa tiene una simetría enorme y a nivel de índices, os lo voy a repetir, a nivel de índices, esto es así. Por ejemplo, si nos vamos a un valor, aunque el fenómeno también se produce, ya hay excepciones que pueden ser pues tremendamente significativas. Por ejemplo, vamos a ver, aquí podemos ver un movimiento de Apple. Esto en índices es muy difícil de ver. Un movimiento de Apple, pues por ejemplo aquí, que despierta al alza con un volumen pues bastante consistente, o aquí en este primer tirón que da Apple, pues le refuerza mucho que el tirón lo da con un fuerte volumen, ¿no? De hecho son las velas con más volumen desde varios meses atrás. Claro, esto le da mucha fuerza. Un arranque como este, con volumen creciente, o sea, a nivel de valores, sí, a nivel de valores, ningún problema. Pero a nivel de índices hay que ser bastante prudentes con el tema del volumen, porque nos puede llevar a despistes, ¿eh? Así que toda la subida la estamos viendo con volumen siempre persistentemente por debajo de la media de 20 días, pero eso no quiere decir nada absolutamente. Fíjense qué volumen no paraba de subir en el año 2017. Hay que tenerlo siempre presente, que la simetría de la bolsa es algo fundamental. Bueno, pues esto está muy claro. El siguiente objetivo es el 61,8% de toda la bajada. Ojo, que Estados Unidos ya ha retrocedido el 61,8% prácticamente, está muy cerca de toda la gran caída. Se ha cepillado ya en la subida toda la gran caída. Es una subida con cierta chicha ya, con cierta chicha. Y sobre todo en las claves vamos a ver que la chicha fundamental está ahí. Sin embargo, recuerden, 61,8% casi retrocedido de toda la gran caída. Vamos, que han retrocedido ya casi 2/3 de todo lo que se bajó. Pero ahora nos vamos al Eurostoxx europeo y nos encontramos con que hemos retrocedido una birria de tal calibre que da hasta ganas de llorar. Bueno, vamos a ver. Claro, es que depende, ¿no? Si sacamos el retroceso de Fibonacci desde que empezó esto a caer, pues hemos retrocedido un pimiento morrón, apenas el 38,2%. Es lo que hay. Lo que pasa es que, claro, que Estados Unidos, si recuerdan el gráfico anterior, cuando empieza a caer es en octubre. Tiene un gráfico muy diferente al de Europa. Entonces, claro, si en Europa echamos los retrocesos desde octubre, desde este pico de aquí, ahí ya vamos a poder comparar, ¿no? Con un poco más de propiedad. Primero voy a borrar todo lo que tengo puesto. Si lo hacemos solo desde el pico de octubre, ahí, pues tenemos que hemos retrocedido más, pero estamos lejísimos de lo que han retrocedido ellos. Estaríamos ahora en el tránsito del retroceso del 38,2% al retroceso del 50%, muy lejos de donde están ellos. Y al final, yo la verdad es que me gustaría insistir, ya sé que hemos hablado mucho de esto en estos vídeos, pero como sigo sin ver un solo medio de comunicación de estos famosos periódicos de finanzas y todo esto, que siga sin romper una lanza por el análisis técnico, pues la vamos a seguir rompiendo nosotros. Y al final el mercado se paró
a la altura de la media de 200 semanal. Ahí lo tienen, en el Standard & Poor's 500, y ahí vino la gran vuelta. Ahí vino la gran vuelta. Francamente, impresionante. La importancia del análisis técnico y que se empeñan los grandes medios en no hacerle caso, lo cual pues a mí me parece una gran equivocación. Por cierto, en el gráfico semanal tenemos una novedad bastante importante. Está empezando a intentar atacar el Kijun del complejo Ichimoku. Muy importante. Miren, el complejo Ichimoku es muy bonito con sus nubes y sus historias, pero la línea más importante es el Kijun, que es la línea roja gruesa en mi gráfico. Esa es la línea más importante. Estar por encima del Kijun es una garantía de tendencia y estar por debajo es muy inquietante. Y eso es lo bueno que tiene ahora ya el Standard & Poor's 500, que ha conseguido situarse de una manera pues más o menos consistente ya por encima del Kijun. Bueno, pues esto ha sido un poco lo que dejábamos al cierre. Hay más cosas que comentar al cierre. Por ejemplo, la caída de la libra. Esto tampoco es muy así. Lo que pasó fue que la libra se ha recuperado bastante, luego ahora lo hablaremos, porque es la clave número 1 de la semana. Y hubo mucha toma de beneficios al final de la semana. Y además Theresa May parece que sea aragonesa, y ustedes me perdonarán los oyentes que sean aragoneses, que yo les aprecio mucho, pero dicen que los aragoneses son cabezones, ¿no? Eso dice el refrán, o sea, habrá de todo, pero bueno, el refrán ya saben que dice que los aragoneses son... Theresa May debe tener algún ancestro aragonés, porque anda que la señora, con todo lo que le ha pasado, y ayer seguía, no hay segundo referéndum, no hay nuevo tratado, no hay nada, o sea, esta señora... Lo que está haciendo oposición es esa, que la echan a la calle, cosa que llegará sin ningún género de duda. No la han echado a la calle ya porque a sus socios de gobierno y a los irlandeses no les interesan nuevas elecciones, pero la verdad es que se está cubriendo de gloria no solo ella, sino todo el Parlamento británico, pero ella especialmente pues con la gestión de todo esto. Así que ayer otra vez, con lo fácil que sería una solución vía un segundo referéndum, mercados tranquilos, un periodo de reflexión, y que de verdad ahora ya con un poco más de conocimiento de causa pues pudieran votar los británicos, ¿no? O otro tipo de cosas, pero está muy cerrada en banda, así que ya veremos qué pasa. Los bonos a la baja, el oro a la baja, todos los activos refugio ayer se desactivaron, lógicamente. Fíjense en el yen, que bajó contra el dólar y contra el euro, y eso que el euro no estaba para muchas alegrías, porque tiene datos macro en Europa malos, que ahora veremos, perdón. Pero el activo refugio del yen pues se desactivó ayer claramente, se desactivó el activo refugio del oro, y el petróleo en cambio, que es muy reactivo a cuando el riesgo baja, pues subió fuertemente más de un 3%. Bueno, así que así estarían las cosas. Un último apunte rapidillo, para que no todo sea bonito. Miren este gráfico, es... el valor de las acciones americanas comparado con las acciones del resto. Están en el nivel más alto desde hace 70 años. Bueno, no se asusten demasiado. Esto lo único que quiere decir es que Wall Street pues está muchísimo más fuerte que cualquier otra bolsa del mundo importante, con muchísima diferencia, y al final su peso respecto a los demás pues cada vez es mayor. No, hay mucha diferencia, mucha diferencia. Bueno, pues si les parece vamos a entrar con la primera clave de la semana. La primera clave de la semana es el Brexit, fue muy importante. No fue lo que decidió al final, pero ayudó mucho. Nos encontramos con el susto padre porque el martes día 15 se votaba en el Parlamento. Yo no sé si han visto en la tele las votaciones del Parlamento británico, es algo muy peculiar. No son capaces de votar electrónicamente, se van todos en masa, los 600 y pico, a votar a unos pasillos, el pasillo del sí, el pasillo del no. Ahí se pasan no sé cuánto tiempo, con un presidente, con la voz ronca, realmente peculiar, ¿no? Order, order, eso que dice a grito pelado, es realmente muy curioso, muy de tradiciones, ¿no? Yo creo que sería más práctico que se modernizaran, le dan a un botón y sale enseguida el sí o el no, ¿no? Pero bueno, se pasan ahí votando
no sé cuánto tiempo, todos seguimos la votación con un poco de nudo en el estómago porque nos temíamos que si la paliza que le daban a Theresa May pues era muy fuerte, la libra se podría desplomar brutalmente y esto llevaría a que los mercados se pusieran nerviosos y tuviéramos algún varapalo en las bolsas. Bueno, pues la votación se hizo. Yo la verdad es que lo estuve siguiendo en directo, estaba poniendo en la página las cosas. Perdón. Y voy a quitar esto del volumen porque lo único que hace es marearnos. Vale. Y la votación fue terrible, le dieron un varapalo a May. Ningún primer ministro había tenido una votación tan adversa desde los años 20, es decir, desde hace casi 100 años. No recuerdo ahora la cifra exacta, creo que fueron 400, a ver, lo tengo apuntado por aquí, 432 me parece, sí, 432 en contra y 202 a favor, una paliza tremenda. La libra empezó a caer, la votación terminó sobre las 8:30, empezó a caer y tal, pero en cuanto salió la votación, te he puesto el gráfico de 4 horas para que se pueda ver pues un poco mejor, fíjense lo que pasó. Empezó a subir, contra todo pronóstico, a todos nos pilló con el paso cambiado. Ese mismo día se habían hecho pronósticos, ahora es muy fácil a toro pasado decir donde yo dije no sé qué, no sé cuántas, nos equivocamos todos. Todos pensábamos que la libra se iba a caer con una votación tan adversa. Pero el mercado, que es sabio y siempre tiene razón, decidió que eso no era negativo, sino que era positivo. Y fíjense que desde el momento de la votación, pues la subida ha sido imparable. Y ayer pues hubo cierta toma de beneficios, normal, porque la subida había sido tremenda, de 1,25 a 1,30, no está nada mal. Es normal que cuando llega el fin de semana, y más con Theresa May, pues en plan cerrazón aragonesa, como decíamos antes, con todo el cariño, yo tengo un socio aragonés, eso, ¿no? Que tome beneficios la gente, y más viendo pues que está un poco cerradita de mente esta señora, que desde luego su mandato no va a pasar a la historia como el más querido por los británicos, y desde luego no el más querido por la oposición. El miércoles se votó una moción de censura que promovió el líder laborista, fue curioso, yo la estuve siguiendo también, el legelo del Parlamento británico, todo eso de sus tradiciones es realmente peculiar, estaba como muy alterado, y no sacó la votación porque no le interesa al gobierno ni a los irlandeses que haya votaciones ahora, y ahí no, por ese camino no tiene nada que hacer. Pero bueno, ahí se votó y Theresa May pues volvió a salvar por enésima vez el puesto. Ya veremos lo que le dura. Ya saben que no se va a presentar a la próxima reelección, salvo que cambie de opinión. Bueno, pues esto fue decisivo para los mercados. Los mercados, las bolsas, se encontraron con que el peor de los escenarios posible, que era el caos absoluto político en Reino Unido, se materializaba y la libra subía, pues en todo el mundo empezó a ver qué estaba pasando. Al final lo que estaba pasando era, insisto, el mercado, que es sabio, había decidido que se había tocado suelo ya en el lío que están montando los británicos con el Brexit, que esa paliza que le daban a Theresa May dejaba sin opciones prácticamente ya a Theresa May de ninguna ocurrencia que pueda tener, con lo cual ya había que recurrir a soluciones extremas. Y el mercado lo que descontaba era que desde luego una solución extrema era un Brexit desordenado, pero que esa ya no era la más probable. Y que ante un caos así, las posibilidades de que simplemente sean incapaces los británicos de ponerse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, pues siguen dentro de la Unión Europea durante más tiempo y no se sabe muy bien qué va a pasar, retrasándolo del 29 de marzo, que era el momento de la salida. También empiezan a dar posibilidades a un segundo referéndum. Theresa May está muy cerrada al respecto y es muy difícil de entender por qué. Porque es que sería una salida muy lógica, ¿no? Y que nadie se lo iba a reprochar, y viendo además los sondeos actuales, que parece que le darían una victoria al permanecer en la Unión Europea y dejarse de líos. Además parece que bastante clara. Bueno, pues el mercado está valorando todas esas posibilidades. Desde luego ha dejado de valorar que la más probable sea el Brexit duro. De ahí
que aunque podamos pensar que no es tan importante lo que pasa en el Reino Unido para los demás, sí que fue muy importante porque el mercado estaba muy preparado para una volatilidad extrema y esa volatilidad extrema no apareció, lo cual tranquilizó inmediatamente a las bolsas y fue muy importante. Además, en el mundo de las manos fuertes están pasando cosas respecto a la libra. Les voy a mostrar un gráfico. Miren, aquí lo tienen. Es un gráfico de los risk reversal, lo tienen aquí, de la libra. No me da tiempo en este vídeo explicar qué son estos instrumentos, que son un poco complicados, pero luego cuando termine el vídeo sí que les invito a que le den un vistazo en el Google, hay muchos sitios donde lo explica con calma, y que los vean, porque es importante también que los conozcan. Es un instrumento más que está a su disposición, con el cual se puede operar, las manos fuertes lo hacen mucho, pero digamos, dicho así muy rápidamente, que esto se podría interpretar de la siguiente manera. Esto es una especie de productos creados con opciones, donde hay un call y un put a la vez, y ahí lo que se juega es con las posibilidades de, como su propio nombre indica, de que cambie un poco el concepto que tiene la mano fuerte sobre el mercado. Y dicho muy sencillamente, y no quiero entrar en complicaciones, es que es difícil explicar este producto, cuando los risk reversal están a la baja hay un sentimiento bajista hacia la divisa, y cuando están al alza hay un sentimiento alcista, pero los risk reversal siempre se anticipan al par. Al menos esa es mi opinión. Hay gente que a lo mejor no está tan de acuerdo, pero en mi opinión sí. Y fíjense cómo había un sentimiento muy bajista respecto a la libra, y en los últimos días, bastantes días, porque este es un gráfico muy comprimido, está cambiando y se están acercando hacia la neutralidad, que sería el nivel 0, que es donde debería estar pues, de manera normal. Están empezando a apuntar hacia arriba, es decir, entre la mano fuerte. Es cierto, no es una percepción que podamos tener de que se está tranquilizando un poco el tema según el mercado, a pesar del caos, a pesar de que debería ser lo contrario por lógica, ¿no? Pero no es eso lo que está pasando en las interioridades de las manos fuertes. Bien, así que primera clave de la semana, Brexit y tema positivo. Segunda clave de la semana, lógicamente, los datos macro. Bueno, mejor vamos a ir a la clave más importante. Los datos macro también han sido muy importantes, pero lo vamos a dejar para la tercera clave de la semana. Me voy a cambiar aquí el orden y vamos a poner la segunda, la guerra comercial, porque ha sido el factor más decisivo, la guerra comercial. El mercado ha tenido sus vaivenes durante la semana. De hecho, hubo un momento en el cual se temió por el tratado, porque hubo otra vez jaleo con Huawei. Estados Unidos quería prohibir ventas de productos, Alemania también. Alemania y Estados Unidos acusaban a Huawei de espionaje en sus productos. La verdad es que a mí me daría miedo tener un teléfono móvil chino, porque cuando tanto lo dicen, a ver si va a ser verdad. Y todo el que tenga un teléfono móvil chino tiene ahí dentro un chip que nos están espiando, no sé. De momento yo me quedo con mi Apple, que aunque está un poco viejo ya, es el 6S, pero bueno, ahí está, no falla nunca. Entonces, todos esos líos de Huawei y qué tal y qué cual, China diciendo que Estados Unidos estaba paranoico, llegó a hacer temer al mercado por el acuerdo comercial. Trump, con tweets de estos concisos que pone, seguía diciendo que iba bien, pero claro, cualquiera se fía de Trump, y al final, el viernes tuvimos una explosión de cosas favorables y que han marcado totalmente la semana, que ha sido la razón por la cual el Eurostoxx fue capaz en el último día de dar este tirón fortísimo que rompió. Pero claro, toda la semana se la había pasado en lateral, si nos fijamos, no había hecho nada. Y toda la ganancia de la semana en el Eurostoxx está concentrada ahí, en el día final, ¿no? Por cierto, que ayer fue vencimiento de opciones en el Eurostoxx, y es muy bueno que, como han visto, después del vencimiento se suba. Eso suele ser una buena señal. Bueno, pues el viernes pasa todo esto. Vamos a hacer una especie de resumen. En primer lugar, se filtra por el Wall Street Journal, que suele estar muy bien informado, que Estados Unidos estaría, el secretario del Tesoro, para ser exactos, estaría planeando el quitar aranceles o bajar algo los aranceles mientras se llevan a cabo las negociaciones como gesto de buena voluntad.
El secretario del Tesoro desmiente que él haya dicho eso, pero el mercado no se lo cree, y yo tampoco. Está muy claro que algo hay, simplemente que no está aprobado y que aún no es el momento, pero parece claro por todos los indicios que tenemos que eso se está hablando en Estados Unidos. Por la otra parte, aparece China ayer diciendo nada más y nada menos que se compromete a comprar productos importados desde Estados Unidos por cerca de $1 billón para conseguir dentro de 6 años que el déficit con Estados Unidos sea cero. Casi nada de lo que estamos hablando. Eso fue un bombazo. Eso disparó a todas las bolsas al alza. Se vieron cosas más secundarias, como que se abrían algunos mercados, por ejemplo el mercado cárnico, el mercado del pollo. Les puede parecer una tontería, pero fue muy importante. Se hablaba de sistemas de control para los compromisos chinos. Esto es lo que no está gustando a China, que Estados Unidos quiere ponerle una especie de controles, y China dice que también le tendrá que poner controles a Trump, ¿no? Que siempre está, pues, que cada vez dice una cosa. Bueno, hay asperezas, es evidente, pero sobre todo este plan de los 6 años, que es cierto que se ha hablado, estoy seguro, porque se ha visto por varias fuentes muy bien informadas, demuestran que por primera vez desde que empezaron a negociar, ahora sí que se están poniendo a hablar de cosas serias, y el mercado ha interpretado que las posibilidades de que sí que haya acuerdo comercial son muy altas. Seamos realistas, el año 2019 puede ser muy negro para las bolsas si no aparece ese catalizador. Por el punto 3 que vamos a hablar ahora, las bolsas lo tienen muy mal en el año 2019, pero si hay un catalizador que pudiera frenar todos esos augurios malos y hacer que las bolsas vuelvan a un periodo de tranquilidad o incluso de alzas, es el que se llegara a un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos de calado, quitando aranceles y volviendo a la normalidad en sus relaciones, y que esto tuviera como corolario que Trump deje de perseguir al resto de países, porque claro, esas otras, si llegan a un acuerdo comercial con China, pero le cascan a la Unión Europea aranceles sobre los coches, aranceles sobre no sé qué, pero en fin, digamos que esto es importantísimo para las bolsas, es un hecho de gran calado, y de momento a mí me ha sorprendido porque yo era bastante escéptico, pero parece que sí que se está negociando en serio, y vamos a ver qué pasa, aunque el diablo siempre está en los detalles, en este tipo de acuerdos. Si algo puede romper este tipo de cosas, son siempre los pequeños detalles que aparecen por ahí en medio. Vamos a ver qué pasa y estemos atentos, pero no pinta mal el asunto. Y esto pues ha sido absolutamente decisivo en la semana y es lo que le ha condicionado absolutamente todo para las bolsas y para muchos mercados, porque por ejemplo el petróleo, que está viviendo un poco de la aversión al riesgo de la bolsa cuando baja y cuando sube, pues se ha aprovechado también de la coyuntura. Por cierto, movimientos técnicos muy bonitos en el petróleo. El 50 está jugando muy bien de pivote. Primero actuó como soporte, luego estuvo ahí un par de días, como vemos, donde se podía meter algún corto ahí rápido. Y ahora, una vez que lo ha superado, la llegada de los 50, pues fue otro buen momento para acumular largos ahí. Es un pivote bastante interesante. Está por encima del Kijun de la nube, perdón, del complejo Ichimoku, y ahora se está acercando a la nube que aún no ha superado. Retrocesos de Fibonacci que ya se los está echando todo el mundo, este es un futuro muy técnico. Pues los tienen ahí, como poco ahora debería subir hasta 55,78, que es donde está el retroceso del 38,20, y ahí vamos a ver qué pasa. Y por debajo de 50, pues peligro de recaída, pero las cosas están mejorando en el mercado del petróleo porque se está viendo que la bajada de producción que han tenido en la OPEP y compañía se la han tomado en serio, y va a depender mucho de lo que pase con la demanda. Ahora mismo el equilibrio del mercado depende del estado del ciclo económico. Si por eso está tan reactivo el petróleo a las bolsas, si el ciclo económico se enfría, el petróleo se va al garete. Si el ciclo económico aguanta, pues el petróleo puede ganar posiciones, aunque no lo tiene fácil para irse demasiado lejos tampoco, la verdad sea dicha. Clave número 3. Estamos, venga, a hablar de ciclos económicos. No ha sido tan decisiva esta clave número 3 como lo de la guerra comercial, como lo del Brexit, que ha tranquilizado mucho al mercado, pero es muy importante porque esta clave número 3 es la que de verdad, de fondo, nos puede tirar abajo o arriba al final en el medio largo plazo. Datos macro.
Ojo con los datos macro en Europa. No levantamos cabeza. Miren este gráfico que he preparado. Bueno, todos los gráficos que estoy poniendo son de Refinitiv, que es como se llama ahora una parte de Reuters, que se le han vendido una parte a BlackRock, me parece, y le han dado otro nombre. Bueno, fíjense qué datos macro más chungos, perdónenme la expresión, que está dando Alemania para poner los pelos de punta. Este primer histograma son las importaciones, mostrando una clara debilidad de la demanda interna. El segundo es la producción industrial, demoledora, muy mala, en un país que depende por completo de la producción industrial. El porcentaje de economía manufacturera que tiene Alemania comparada con Estados Unidos no tiene nada que ver. Estados Unidos es el 20%, en Alemania no sé la cifra exacta, pero es muchísimo más alta. Y por último, las previsiones de crecimiento anuales, pues como ven, a la baja. Durante la semana ha sido muy importante el que se publicó una especie de dato que dan de resumen del 2018, donde aún no está el cuarto trimestre, ojo, porque todo el mundo ha puesto en los titulares de la prensa, Alemania no ha entrado en recesión. Recuerden que el tercer trimestre sí que daba crecimiento negativo, pero esto es incorrecto, porque aún no les ha dado tiempo a calcularlo bien. Estamos a mediados de enero. Con lo cual lo que se ha dado es una estimación. No se puede descartar que al final sí haya un segundo trimestre contractivo y que haya entrado Alemania en recesión. Si no ha entrado en recesión, va a ser por los pelos auténticos. Es decir, si no ha tenido 2 trimestres consecutivos negativos, habrá sido por los pelos auténticos. Esto en Alemania. Miren cómo están las cosas, la principal potencia. En Italia, ayer el Banco de Italia reconoció que han entrado en recesión. No han reconocido eso, nunca lo dicen. Dicen que han tenido 2 trimestres consecutivos negativos. Pero es que así es como se considera que se ha entrado en recesión técnica, cuando hay 2 trimestres consecutivos negativos. Italia. El Banco de Italia bajó su previsión de crecimiento para el 2019 del 1%, que ya era una birria, al 0,6%. Nada más. Y esta es la tercera potencia. Francia, con unos datos macro también, como para echarse a temblar. Claro, como no aparezca el Tratado de China, Europa la lleva clara. Europa la lleva clara, porque con estos datos macro está clarísimo que estamos en un ciclo de enfriamiento total. El BCE va con el paso cambiado, va a tener que empezar a sacar armas otra vez, no sé muy bien de dónde, pero esto no es nada bueno para las bolsas. Estamos en pleno ciclo negativo. En Estados Unidos están más arriba. Esto lo podemos ver de una manera, no es muy científica, pero nos puede servir con este gráfico que vamos a ver. A ver, aquí tengo yo, es donde me pongo los gráficos económicos. Bueno, ya que está puesto, destacar otra cosa, el sentimiento de mercado, que era muy bajista hace 2 semanas en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, ya que lo tengo puesto, y ahora volvemos a esos datos que lo que vamos a ver son los datos de sorpresas económicas para situar cómo la eurozona está mucho peor que Estados Unidos y que los demás. Bueno, pues ya que tenemos esto aquí, hace 2 semanas, el 27 de diciembre, la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales daba un 50,30% de inversores particulares bajistas, lo cual era el nivel más alto de los últimos años. Justo cuando todo el mundo particular estaba bajista, recuerden lo que ha pasado, el 27 de diciembre. A partir de ahí no ha parado de subir. Bueno, pues ahora los bajistas se han desplomado y en la última encuesta habían subido otra vez al 36,25. Para el particular parece que esto empieza a estar demasiado alto. Si vemos la encuesta de los alcistas, la de los alcistas es esta. Un momento, que va lento. Bueno, pues no había prácticamente alcistas justo antes de la gran vuelta, y ahora esta semana pues han bajado. Llegó a haber un 38-46% la semana pasada, han bajado al 33,5%. Bueno, vamos a buscar ya. Esto ya no es tan bueno para el mercado desde el punto de vista de sentimiento contrario, pero aún no estamos en un extremo.
Vamos a ver el índice Citi de sorpresas económicas, que nos va a dar una buena pista sobre la mala calidad de los datos macro que se están dando en Europa. A ver un momento que lo encuentre. Bien, aquí les he preparado el índice de sorpresas económicas de la eurozona. Aquí está el chart. Este es un índice que lo único que hace es pues valorar los datos macro que salen según sean peor o mejor de lo esperado. Como vemos, la cosa no está muy bien precisamente. Estamos con un índice muy malo de sorpresas económicas en menos 81,70. Hubo una gran recuperación a principios hasta mediados del 2018, pero desde el mes de septiembre los datos macro de la eurozona no paran de salir peor de lo esperado. Estamos en una zona peligrosa que nos está advirtiendo que cuidadín, cuidadín. En los últimos 5 años, como vemos, estamos en uno ya de los peores momentos. Solo hubo un peor momento aquí, a primero del 2018, pero estamos otra vez ahí. Mucho cuidado. Si nos vamos a 10 años, cuidadín, cuidadín, porque como vemos, estamos también de lo peorcito desde la crisis del 2008. Cuidado con esto. Cuidado con esto, porque esto para las bolsas no es precisamente la mejor noticia. Este índice nos está mostrando que los datos macro de la eurozona están saliendo muy malos. Sin embargo, si ponemos el de Estados Unidos, que es este, como ven, pues están en un sitio pues intermedio, ¿no? Más o menos. No están muy bien, desde luego, nada de euforias como dice Trump por ahí, ni de coña, que si no estaríamos por aquí arriba, pero no es una situación terrible, digamos que es medio mala, nada más. Si ponemos, por ejemplo, el de China, que parece que tenga los datos macro muy malos, pues no, como vemos no es así, los tiene malos, pero nada que ver con lo de la eurozona. Durante la semana nos asustaron muchísimo algunos datos macro chinos, como por ejemplo el de exportaciones e importaciones, que produjo ese día mucha tensión en los mercados, porque salió al peor nivel de mucho tiempo atrás. Las exportaciones salieron con una caída del 4% cuando se esperaba una subida del 3%, y las importaciones con una caída de más del 7% cuando se esperaba una subida del 5% en interanual. Unas diferencias tremendas. Esto asustó muchísimo a los mercados, además salió una encuesta de Reuters diciendo que el crecimiento chino no iba a ser del 6,5% como decía el gobierno, sino de menos, y ha habido muchos nervios. Pero si somos ortodoxos, fíjense que los datos macro no están saliendo tan malos como la eurozona. La eurozona es la que está torcida. Yo creo que estos gráficos son muy claros y muy definitivos. Aquí tienen un pequeño gráfico compuesto sobre muchos datos macro chinos de Reuters, por si le quieren parar el vídeo y verlo con calma. El histograma azul del crecimiento pues muestra cómo la cosa pues va bajando en interanual. Muy posiblemente se pueda mover ya por aquí, por donde tengo el cursor, porque aquí hay mucha imaginación creativa, de contabilidad creativa por parte del gobierno chino, que no rinde cuentas a nadie. La línea marrón se ve las exportaciones, como están empezando a darse la vuelta en interanual. Bueno, ahí tienen bastantes datos, pero, insisto, no son tan malos como la eurozona, que es la que nos debe preocupar. Otra cuestión macro, que no se está haciendo mucho caso, pero que hay que empezar a valorar ya, es un error no valorarla, pues es el tema de los cierres de gobierno. Voy a hacerlo un poco más grande, aunque no se vea el título, que el título es eso de cierres del gobierno. Voy a hacerlo un poquito más grande para que vean bien las cosas. Bueno, esto es los cierres de gobierno que ha habido desde 1981. Como vemos, Trump está batiendo el récord. Estamos ahora en esta línea roja de aquí. Y esto ya va a generar muchos problemas. Para empezar, vayan preparándose al dato espantoso de empleo que van a dar a primeros de febrero, porque como el día 19, o sea, ayer, vencía el plazo de
cuando contabilizan a los empleados públicos y les pagan los cheques, bueno, una serie de líos que no vamos a entrar ahora. El caso es que todos estos van a aparecer como desempleados. Así que el próximo dato de empleo posiblemente llegue con menos 500.000 de creación de empleo no agrícola o alguna barbaridad por el estilo. Ustedes dirán, sí, bueno, pero esto es temporal. Sí, es temporal, pero ya veremos qué pasa. Están saliendo muchos estudios económicos que están advirtiendo, y varios miembros de la Reserva Federal ayer lo advirtieron también, como por ejemplo Williams, diciendo que cuidadito con esto porque se está perjudicando, por un lado, el sentimiento del consumidor, que es muy delicado y que es la base del PIB de Estados Unidos. Se está perjudicando ese sentimiento porque aquí ve un gobierno muy inestable que le está perjudicando. Ojo, porque hay personas que cobran cheques del gobierno, que es quien les ayuda y son sus únicos ingresos. Esos cheques van a ser cero. Esto va a retraer al consumo y no en plan sentimiento del consumidor, en plan real. Hay gente que no va a poder comprar lo que compra normalmente porque no le están entrando ingresos. Esto también va a perjudicar. Ayer Williams dijo una cosa que causó bastante conmoción, y es que este cierre del gobierno podría reducir el Producto Interior Bruto de Estados Unidos de medio punto a 1 punto porcentual, y eso es muchísimo. Mientras Trump pues sigue ahí emperrado con el dichoso muro. En este momento, lo que él pide para el muro ya se ha perdido en perjuicios económicos por el parón, y eso va a ser irrecuperable. Ya se han perdido más de esos 5 o 6 mil millones de dólares que pedía para el dichoso muro con la frontera sur con México. Así que es un tema que no es vital, pero sí es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si esto sigue, al final los daños económicos pueden ser bastante peligrosos. Bien, así que en resumen de esto que hemos hablado de los datos macro, como ven, tenemos que estar muy atentos. Cada zona tiene una evolución, pero sobre todo en la eurozona mucho cuidado porque las cosas no pintan bien. Vamos a ver si nos salva esto del acuerdo comercial de China de rebote, pero si fallara lo del acuerdo comercial de China, en Europa la evolución es muy mala. Y puede que en España sea peor, porque hay un factor que no se está teniendo en cuenta, y aquí ya lo hemos advertido varias veces, y es que ayer el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley del impuesto de transacciones financieras. Francamente, ¿qué quieren que les diga? Yo entiendo que hay que intentar recaudar y tal y cual, pero ahí precisamente, en un índice IBEX que no es precisamente la niña bonita de los inversores extranjeros, ahora le vamos a poner un 0,2% por comprar una acción del IBEX de impuesto, pues la verdad, como sea un fondo que hace un rebalanceo trimestral, se le va solo en impuestos pues una fortuna, la mitad de la rentabilidad del año al final, ¿no? Entonces, me parece muy desafortunado, y más es que no tiene sentido. Sobre los derivados no se aplica, sobre los CFDs tampoco, y sobre los valores extranjeros tampoco. Al final es un impuesto que nos disparamos contra nuestro propio índice, que se puede ver muy perjudicado a la larga con este impuesto. De momento es un anteproyecto de ley y ahora pues se tiene que aprobar en el Parlamento, donde las mayorías pues son difusas y nunca se sabe qué puede pasar, pero eso es un hecho que está ahí, y más de un inversor extranjero va a empezar a valorarlo si es que al final sale adelante. Cuarta clave de la semana, también ha sido importante y ha movido mucho a los mercados, el hecho de que hayamos empezado la temporada de resultados. En Europa vamos muy retrasados aún, prácticamente no ha empezado, pero en Estados Unidos sí hemos tenido la primera semana ya de publicaciones importantes. Han publicado los grandes bancos con diversidad de opiniones. Ha destacado mucho Goldman y Bank of America, que son los que mejores resultados dieron. El día que publicó resultados Goldman tuvimos una subida muy clara y el sectorial bancario subió mucho. Fíjense qué 3 días más buenos lleva Goldman desde que publicó resultados. Y Bank of America, pues más o menos lo mismo. Realmente se ha dado la vuelta, ha confirmado ya que se va del Quillún, y ya saben que son muy importantes, y ahora mismo ya se ha metido dentro de la nube. Otros no tuvieron tanta suerte, ¿no? Por ejemplo, los de Morgan Stanley pues estuvieron más puestos en duda. No hubo ahí una unanimidad clara. Wells Fargo también regular, JP Morgan hubo sus dudas, al final bien, mal, el mercado dudó. Bueno, no está muy claro cuál es la perspectiva
de las publicaciones de resultados, pero ya hemos tenido los primeros escarceos y también fue muy llamativo los resultados de Netflix, uno de los FANG, un valor que tiene una relevancia creciente y que ayer terminó con una caída del 3,99% porque sus resultados pues no terminaron de convencer. Hay que tener en cuenta que el PER de Netflix está por las nubes. No sé la cifra exacta, pero la última vez que lo miré, hace ya un mes y pico, estaba por cerca de 80. No sé si se habrá corregido con la última caída, pero bueno, es altísimo, una barbaridad, y el mercado pues no perdona ni una. Falló en algunas líneas de la publicación de sus resultados y ya ven que le costó el 4%. De momento aún es muy pronto, solo ha sido la primera semana, los primeros escarceos, como decía, y habrá que ver pues cómo se toma el mercado, que las previsiones de crecimiento de los beneficios pues no son ya tan buenas como fueron hasta ahora por la bajada de impuestos de Trump, que les benefició mucho. Las perspectivas en Europa, pues como casi en todo, las tenemos peores, pero algunos analistas creen que son tan bajas las previsiones europeas que es más fácil dar una temporada de resultados con sorpresa a favor, ¿no? Debido a que es que hay mucho pesimismo sobre Europa. Ya han visto el primer gráfico que les enseñaba, cómo la bolsa de Estados Unidos comparada con los demás está en unos niveles que no se había visto en muchísimos años, que no confía nadie ni en la bolsa europea ni en la china, y en la de Japón ya no se sabe porque la de Japón no existe, es una bolsa en la que es el propio gobierno el que está comprando las acciones con vía ETFs, con lo cual pues no se sabe muy bien. Y nada más, que ya les he metido bastante rollo. Esto todo es lo que ha pasado durante la semana, una semana que al final pues termina de forma positiva, y resumiendo mucho las cosas, un Brexit que ha calmado los ánimos, a pesar de que lo que ha pasado es el caos absoluto, pero el mercado dice que a lo mejor de ese caos salen cosas menos malas. Unos datos macro que siguen siendo muy preocupantes en Europa, malos en China, muy preocupantes en Europa y más mixtos en Estados Unidos, pero que son muy importantes para marcar los estados de los ciclos económicos. Una guerra comercial con muy buena pinta en los últimos días de que a lo mejor sí que hay acuerdo, y esto ha sido pues sobre todo la clave, y una temporada de resultados que ya ha empezado, primeros escarceos, y aún tiene mucho que decir. Yo ya no tengo nada más. Ya está bien. Muchas gracias por aguantar este rollo, gracias por aguantarme a mí, y nos vemos en el vídeo de apertura del lunes. Les deseo un muy buen fin de semana. Gracias.